Yo quiero hablar de Pemex, la empresa mexicana que explota y maneja lo que son los productos petroleros. ¿Qué ocurre con Pemex? Es una empresa que no tiene la tecnología adecuada, ¿sí? Las técnicas correspondientes, como por ejemplo para la generación y la creación de gasolinas. Entonces, nos vemos obligados a enviar nuestro crudo con el vecino del norte, a pagar un alto precio por esa modificación y regresarnos nuestras gasolinas que además, tenemos que decir, son de muy mala calidad y muy caras. Desde el punto de vista materialista, el cambio social se manifiesta cuando la estructura social y política se va modificando en la medida en que distintas clases y grupos sociales logran imponer sus intereses, su fuerza y su dominación al conjunto de la sociedad. Desgraciadamente, no podemos esperar nada bueno cuando estos grupos son minoría, cuando estos grupos ven por marcados intereses familiares. Hay muchos estudios que nos hablan que la gran riqueza de nuestro país descansa en 275 familias, ¿sí? La gran cantidad de recursos económicos, de capital, descansa en ese número tan pequeño de familias. ¿Y qué podemos decir cuando más de la mitad de la población vive hoy en pobreza y en algunos casos en extrema pobreza? La clave del éxito se halla en la capacidad de los países para crear el capitalismo democrático, un capitalismo mucho más atractivo y benéfico para sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque de esta manera podremos derribar los muros que aprisionan a la economía mexicana y la vuelven deficiente. Debemos manejar una reglamentación más eficaz, capaz de crear mercados funcionales, competitivos, dinámicos, que ofrezcan buenos productos y buenos precios para los compradores. ¿Qué hacer para que México se modernice? Es necesario exigir que el gobierno regule y reforme en nombre del interés público, del bien común, que mande señales inequívocas de cómo desactivar esos centros de veto que están bloqueando el crecimiento económico y la consolidación democrática. ¿Y de quiénes estamos hablando? Pues de los monopolios abusivos, de los sindicatos rapaces, de las televisoras chantajistas, los empresarios privilegiados y sus aliados políticos. Cuando una clase o grupo detenta el poder económico, se expresa como dominación social, esto es, dominación política a través del proceso político e intentan establecer un sistema de relaciones sociales que le permiten imponer al conjunto de la sociedad un modo de producción propia, o intenta establecer alianzas o subordinar al resto de los grupos o clases con el fin de desarrollar una forma económica compatible con sus intereses y objetivos. Debemos buscar una estructura homogénea y diversificada, y esto solo lo lograremos al tener gente capacitada, que desarrolle tecnología propia y nos impulsen a dejar de ser una economía productiva especializada únicamente en bienes primarios y materias primas. Dejaremos de crecer entonces al 1.5% anual. Entenderemos que el crecimiento económico es el aumento de la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía, generalmente en un país o en un área geográfica, en un determinado periodo, normalmente lo que conocemos como un año fiscal. A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías per cápita, etc. El mejoramiento de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población. Me viene a colación ahorita el recordar un tema reciente anunciado por nuestro actual presidente, en donde menciona que deja de ser zona protegida el Parque Nacional del Nevado de Toluca. No recuerdo en este momento el número de hectáreas que son miles, pero sí me queda muy claro que el contexto tiene que ver con la explotación del lugar, crear turismo, crear fuentes de trabajo y modificar las estructuras socioeconómicas de esa zona geográfica en específico. La creación de cadenas hoteleras,
la creación de restaurantes, la creación de parques que incluyan actividades deportivas para atraer al turismo, me deja muy en claro que va a generar trabajos, pero también me deja más en claro que dentro del tipo de política que se maneja en nuestro país, habrá también un pago de intereses ocultos para ciertos empresarios, empresarios que se quedarán con esas cadenas hoteleras, empresarios que explotarán esos recursos naturales. Y entonces la gran cantidad, el grosso de las ganancias no van a ser para la nación mexicana, no van a ser para los connacionales, no van a ser para las sociedades instaladas en esas áreas. Van a ser nuevamente para esos pequeños grupos que están afianzados en el poder y que tienen las grandes relaciones políticas. El crecimiento económico de un país se considera importante porque está relacionado con el Producto Interno Bruto de los individuos de un país, el llamado per cápita, puesto que uno de los factores estadísticamente correlacionados con el bienestar socioeconómico de un país es la relativa abundancia de bienes económicos, materiales y de otro tipo disponibles para los ciudadanos de un país. Preguntaré, ¿tenemos acceso todos los mexicanos a bienes de satisfacción y a un bienestar social? Y traemos a colación, ya para terminar, este nuevo eslogan utilizado en el estado de Jalisco por los nuevos gobernantes, bienestar para tu familia. Verdaderamente, porque te regalan una mochila con útiles escolares que a lo mejor no valió más de 40 pesos, ¿es generar bienestar? ¿Bienestar social? ¿Vale la pena el gasto en esas mochilas? Cuando los muchachitos, cuando los niños con esas mochilas no tenían en muchos lugares salones donde estudiar. Entonces, simplemente es otro eslogan de nuestros gobernantes para hacernos creer que todo está bien. Me despido por el momento, agradezco mucho su fina atención. Gracias.